Y para eso estamos en comunicación con Alberto Bernal, que es economista, que está en Nueva York. Alberto, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme en el programa. Por favor, Alberto. Bueno, no sé si pudo ver este dato que daba la agencia Fitch. ¿Cómo se calcula, para empezar por ahí, digo, el costo económico que puede tener una catástrofe de este tipo? A ver, primero que todo, Daniel, yo creo que son números muy preliminares. Estos números van a variar muchísimo. Es como tú dices, es muy difícil tener una cifra exacta sobre cuánto pueden costar estas tragedias tan horribles que estamos viendo. Obviamente hay formas de hacerlo, estimaciones entre la cantidad de edificios que colapsaron, la cantidad de infraestructura que fue afectada, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes básicamente tener como una especie de contabilidad inicial sobre qué tan grande va a ser el golpe en términos del fisco y la necesidad que va a haber de invertir recursos públicos y privados para poder renovar la infraestructura y renovar todas estas edificaciones que sufrieron tanto, ¿no? Entonces yo creo que es un dato inicial. El mercado se anticipa a esto. Claramente ha habido unos ajustes importantes en el tipo de cambio, por ejemplo, de la moneda de Turquía, las expectativas de tasas de interés, expectativas sobre la bolsa de Turquía, etcétera. Todas esas cosas ya han sucedido porque, como te digo, los mercados se anticipan a las realidades, pero pues aquí rezando para que haya aún más sobrevivientes y que Turquía y Siria puedan salir de esta tragedia tan horrible en el corto, o sea, en el menor plazo posible. Claro, está bien esto que usted marca, Alberto, porque me parece que introduce otro tema, porque más allá de la destrucción que causó o que causaron los terremotos en sí, claro, de alguna manera esto se vuelve también muy complicado para los inversores, digo, para gente que pueda querer invertir. Invertir en países que quedaron tan devastados es mucho más complicado. En este caso, pues obviamente en Siria no hay un tema Mm. importante de inversión extranjera por obvias razones. En Turquía sí, Turquía es una potencia desde el punto de vista de mercados emergentes. Los inversionistas tienen posiciones muy importantes en este país y pues como dices tú, ahí va a haber un efecto que muy seguramente todavía no se ha decantado del todo y pues tenemos que esperar a ver cómo va evolucionando esto. Ahora, un tema que sí me parece importante tocar acá es que todas estas catástrofes naturales que hemos visto en el pasado tienden a funcionar en etapas. Entonces, obviamente, la etapa inicial, que es la etapa en la que estamos ahorita, que es una etapa de tragedia horrible, con pérdidas de vidas humanas y pérdidas, o sea, uno mira las imágenes de drones que ve uno de todas estas regiones y pues realmente parece el apocalipsis, ¿no? Entonces son cosas ridículamente duras en términos de como, pues digamos, de la crisis humanitaria tan importante que estamos viendo. Pero también hay un componente que va a venir después, que es la fase 2, que es ese proceso de reconstrucción económica y social que vamos a ver en este caso, así como lo hemos visto en el pasado. Los países y la humanidad se recupera de las tragedias, se recupera de huracanes, de terremotos, de otras catástrofes naturales, etcétera. Y lo que tiende a suceder en el proceso de reconstrucción es que hay un proceso importantísimo de reactivación económica que lo vamos a comenzar a ver más pues en la última parte de este año y en el 2024 muy seguramente. O sea que ahí vamos a ver un incremento muy importante de la inversión en Turquía y muy seguramente los números económicos del próximo año van a ser bastante buenos porque la base de comparación va a ser muy sencilla porque Mm. obviamente vamos a tener unas caídas del PIB muy fuertes con esta tragedia, pero el próximo año, que será un año de recuperación, pues vamos a ver números más positivos. Claro, está bien lo que usted marca si uno ve la historia, ¿no? Digo, el periodo de mayor prosperidad probablemente en la historia europea fue la posguerra. Después de la destrucción absoluta que generó la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo de una prosperidad extraordinaria. Ahora, también uno puede mostrar el ejemplo de Haití, que es un país que más de 10 años después nunca se recuperó
del terremoto. Entonces, ¿qué condiciones tienen que estar presentes para que sea posible que haya una recuperación económica? Pues tiene que haber una participación muy eficiente del sector público, de la mano con el sector privado. Esto no se puede hacer solamente con el sector público. Tiene que haber instituciones más evolucionadas. En el caso de Turquía, digamos, el veredicto es un poco gris ahí, porque realmente en el mercado existe una percepción de que las instituciones en Turquía no funcionan de la forma como deberían funcionar para un país con el ingreso per cápita tan alto que tiene, Hmm. pues en términos comparativos como el que tiene Turquía. Ahora, la otra cosa que sí es muy importante también es que, pues obviamente, Turquía, al estar tan cerca a Europa, Europa tiene un interés muy importante en que la recuperación sea lo más rápida posible para poder evitar problemas adicionales por el lado de inmigración, por ejemplo, y de seguridad nacional. Entonces yo creo que aquí va a haber una actuación de hermandad muy importante de la eurozona, sobre todo para con Turquía, para tratar de ayudar a evolucionar esta recuperación de la infraestructura pues, digamos, el espacio de las viviendas para las personas que perdieron todo y que sea lo más rápido posible para evitar más sufrimiento, ¿no? Claro, uno diría algo así como lo que fue, volviendo al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, algo así como el plan Marshall que tuvo Exacto, Europa, algo así impulsado desde afuera. exactamente. Estoy seguro que va a haber mucha ayuda de por fuera. Otra vez, esto pues, es una tragedia muy importante y creo que el mundo va a reaccionar como debe reaccionar. Ahora, y si nos ponemos en la perspectiva de Siria, ¿no? Que es un país donde el Estado ni siquiera tiene control, donde está hace más de 10 años atravesada por una guerra civil que prácticamente redujo la economía a niveles realmente de atraso absoluto. ¿Hay un terremoto de estas características? ¿Qué termina de hacer en la economía? ¿Cómo se puede ayudar? Pues yo creo que en el caso de Siria sí va a ser un esfuerzo mancomunado de las organizaciones internacionales de asistencia. Porque en el caso de Siria va a haber poca participación del sector privado en esto, porque no hay, esa es la realidad. Y pues la situación, como dices tú, en términos de la falta de gobierno que existe por la guerra civil, pues obviamente pone aún más difícil todo esto, ¿no? Entonces, en el caso de Siria, el escenario es mucho más complicado, en mi opinión, que en el caso de Turquía en cuanto a la reconstrucción. Y pues extremadamente desafortunado, pero pues esa es la realidad, ¿no? Hmm. Alberto Bernal, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, saludos a la audiencia y pues rezando mucho porque haya más sobrevivientes.